Sí, profe. Eh, bueno, bueno, ¿qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar hoy con la primera generación de marginalistas. Acá el pensamiento económico tiene una de sus particularidades que es que en la misma época, puntualmente en el mismo año y en tres países diferentes, Inglaterra, Austria y Francia, se desarrollan ideas sobre la teoría del valor y ideas sobre el funcionamiento de la economía y puntualmente sobre las demandas sobre el valor subjetivo de los bienes en forma casi simultánea. Puntualmente en el año 1871, Jevon en Inglaterra y Menger en Austria escriben cada uno un libro con puntos en común y con una visión en común. Este hecho hizo que los historiadores del pensamiento económico describan o empiecen a nombrar a la escuela marginalista o la revolución marginalista surgida en la última mitad del siglo XIX. Vamos a ver una presentación que habían preparado en su momento los chicos, los ayudantes alumnos, Gustavo, estaba, la verdad que está muy completa y bueno, pero por ahí algunas cosas las vamos a pasar por alto por el tiempo, pero después va a quedar compartido con todos para que puedan tenerlo. A esta presentación yo le voy a agregar algunas cuestiones por ahí de visiones de los libros nuevos. Me gusta mucho el libro que estoy incorporando ahora, que es el libro este que lo venimos comentando últimamente, que el de Skousen, que analiza en forma bastante no crítica, sino como bastante interesante la forma, me parece como que le da más pimienta a las escuelas y a las comparaciones entre las escuelas, con lo cual lo recomiendo que lo lean. ¿Qué vamos a ver acá? Primero la generalidad, o sea, ¿por qué los juntamos a estos tres pensadores que nacieron en diferentes países, que probablemente no se conocían al momento de escribir su teoría? ¿Por qué se los agrupa juntos? ¿Qué temas, qué momento estaba viviendo el Occidente? ¿Qué momento estaba viviendo Europa y sus colonias? Estamos hablando de 1860 en adelante. Recuerden que si tenemos que hacer una escala del tiempo, si tuviéramos que escribir una escala del tiempo, recuerden que la escuela clásica nace con el libro de la riqueza de las naciones en el año 1776. 20 años antes estuvo la escuela fisiócrata de 1750 a 1770 y como 40 años antes de mí ya estaban los precursores de los clásicos o los últimos mercantilistas. Vieron que hay por ahí una transición, hay algunos autores que tienen algún componente mercantilista, pero en realidad también muchos elementos ya de transición, así como vimos John Stuart Mill, integrante destacado de la escuela clásica, pero con algunos esbozos de lo que estaba gestándose, que era el pensamiento socialista. Bueno, acá nosotros tenemos de 1770 hasta John Stuart Mill, en 1860, 1860, 1870, 100 años de pensamiento clásico, pero a partir de 1848 hay una fecha clave que surge el socialismo científico, como lo llamo, el Marx escribe el manifiesto comunista y a partir de ahí empieza a desarrollar, que recién sale en 1860 y pico, sale el libro del Capital, pero ya empieza a difundirse las ideas socialistas o comunistas. El socialismo utópico, con 6, 7, 8 pensadores, plantean diferentes alternativas, desde posturas anarquistas hasta posturas cooperativistas, posturas totalmente utópicas, posturas más
de un Estado más presente, que en realidad ninguna de estas escuelas se impone como tal, excepto algunos ejemplos, como el caso de Owen, o el caso de la aplicación en una fábrica o el caso de la falange en alguna comunidad, pero no llegan a ser mainstream del pensamiento económico, no llega a ser nunca la corriente principal, pero sí una crítica dura al capitalismo y a los estados nacionales con repúblicas democráticas, algunas con monarquía, otras no, pero sí todo este pensamiento crítico empieza a forjar y a influir en la legislación y empiezan a surgir poco a poco algunos derechos y algunos beneficios sociales para el sector de los trabajadores, que era el sector que Marx entendía iba a llevar adelante la revolución económica, la revolución socialista o marxista. En ese mismo periodo surge una escuela de pensamiento que tuvo mucha influencia, que fue la escuela histórica alemana, o el historicismo alemán, como te ves. No los pilares centrales de la escuela clásica, como la propiedad privada o la economía de mercado, pero sí viene a cuestionar en forma muy dura el método deductivista abstracto y esta visión universalista que tenía la escuela clásica de que las leyes naturales se aplican en todo tiempo y lugar. La escuela alemana, la escuela histórica alemana o historicista alemana, planteaba un método inductivista, que cada zona, cada región, cada lugar tenía su propio proceso y que había que basarse más en el proceso histórico de cada país. Pero la mayoría de los autores coinciden que hacia 1850, la escuela clásica, en 1860, los principios de la escuela clásica estaban agotados. ¿Por qué? Porque a la visión optimista de Adam Smith, ¿sí?, de que el capitalismo iba a conducir necesariamente al desarrollo y al crecimiento económico, producto de la acumulación del capital, de la división del trabajo, sobre todo de la acumulación del capital, que iba a permitir la reinversión y que iba a garantizar un panorama optimista y favorable de la economía, de la mano invisible del mercado, y con esta visión de la competencia perfecta. La realidad, si bien demostró que la economía mejoró y que generó un crecimiento económico importante, como teoría científica, el postulado de competencia perfecta era una falacia. O sea, no existía competencia perfecta, o muy pocos bienes y servicios cumplían con las características de... Entonces, el andamiaje teórico de la economía empezó a resquebrajarse. O sea, Smith y los clásicos sostenían que la economía funcionaba con una mano invisible de los mercados, donde el precio era clave para decidir, digamos, la que armonizaba la oferta y la demanda. Pero por otro lado tenías la teoría del valor de Ricardo, que fue usada por Carlos Marx, que sostenía que el sistema capitalista llevaba a la explotación, generaba plusvalía, que los capitalistas se aprovechaban o explotaban a las clases trabajadoras y que eso en algún momento iba a explotar. Entonces, como que había un quiebre entre la teoría y lo que pasaba, ¿sí? ¿Se acuerdan el proceso histórico, la dialéctica, el materialismo histórico de Marx, que decía que cada cambio importante en la sociedad se da por una crisis entre las fuerzas productivas y las estructuras productivas, las funciones de producción y las estructuras, que eso iba generando, cambiaba la forma de producción
y las estructuras costaban cambiar. Bueno, acá de alguna forma había como que la ciencia económica planteaba el clasicismo, pero en la realidad económica había otra cosa. Sí, era indiscutible la mejora de la economía en todos los países que aplicaron el capitalismo, pero también la injusticia que empezaba a ser suavizada por alguna legislación social, laboral incipiente. ¿Qué pasa en ese entonces? En 3 países diferentes, bueno, lo que vamos a explicar ahora, 3 países diferentes, surge una teoría superadora de la teoría clásica, que respeta los pilares de la economía clásica, pero que da un salto importantísimo en cuanto a la teoría del valor y al explicar cómo funciona la economía, y que de alguna forma, por un lado, responde los dilemas que había planteado Smith con respecto al dilema del agua y los diamantes, que fue irresuelto, y por otro lado tira por la tierra la teoría de la plusvalía de Carlos Marx. Por eso, digamos, se le da tanta entidad a esta primera generación de marginalistas y se lo llega a llamar, como está acá en la presentación, la revolución marginalista. Vamos a ver generalidades o contextos. La revolución marginalista se enmarca en un concepto de una filosofía racionalista. Acá el referente fue Descartes, que planteaba el tema de la razón por sobre la experiencia. O sea, la razón que lleva a un esquema deductivo sobre un esquema inductivo, o sea, no como planteaban los alemanes, sino siguiendo la teoría de los clásicos de un análisis teórico puro y de abstracción deductiva de interpretar cómo funciona la economía. El mundo está ordenado matemáticamente, o sea, se lo puede explicar cómo funciona, sobre todo en lo económico, y eso a través de un esquema racional. ¿Qué pasa con la parte política? La revolución marginalista no cuestiona, es más positiva que normativa. No entra a cuestionar, como sí lo planteaba el marxismo, el socialismo, no habla de justicia, no habla de posturas ideológicas normativas. Dice, la economía funciona de esta forma. ¿De qué habló? Puso foco en la teoría del valor y en la teoría de la distribución. Y diferenciándose claramente de John Stuart Mill, dice, ambas teorías pueden ser compatibles y las dos son... ¿Se acuerdan que John Stuart Mill decía, mientras la teoría del valor responda a las leyes naturales, la teoría de la distribución está en manos del criterio del hombre, es normativo? Bueno, acá y ahora vamos a ver por qué. O le voy a hacer una pregunta de por qué. La escuela marginalista dice, no, la teoría de la distribución también responde a leyes naturales. También es objetiva, es positiva. Vaya pensando, y alguno por ahí si me puede interrumpir, o cuando llegue el momento le voy a preguntar por qué los marginalistas sostenían que la teoría de la distribución no requería de un Estado o de una persona que dijera cómo distribuir, sino que también surgía naturalmente por el buen funcionamiento de los mercados. ¿Alguien tiene una idea de por qué? Puede ser por la interrelación que hay entre los factores productivos. O sea, bien, por ahí va. Que sí o sí se necesita uno de otro, por decir así. Sí, y la retribución a esos factores, ¿se acuerdan? O sea, la discusión, también lo que planteaste, Alejandro, la discusión viene con el tema de la distribución. Cuando John Stuart Mill dice, no, mientras la teoría de la producción eficiente viene por el lado de la ley natural, le responde, no tiene que tener intervención, la distribución
no es natural y ahí sí el hombre puede opinar. Ahí se engancha Marx y dice, no, en realidad la distribución a los trabajadores que aportan tanto, que aportan 100, le retribuyen con 20 y los 80 restantes se lo queda el capitalista, que es la plusvalía. Ricardo discute que el terrateniente, como vimos hoy, se quedaba, era con el que más se quedaba. O sea, todos discutían la teoría de la distribución, cuestionando. A ver si alguien se acuerda y piensen en microeconomía 2. ¿Usaron micro 2 ya ustedes? Sí. 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 Bueno, piensen en micro 2, que es marginalismo puro lo que vemos ahí. ¿Cómo se decide la distribución, la retribución a los factores productivos? Por la productividad. Por la productividad. ¿Qué productividad? Marginal. Perfecto. Fíjense, este es un tema, chicos, que tiene que quedarse, es una cosa que tienen que recordar históricamente de la escuela marginalista. La escuela marginalista se va a recordar siempre porque es lo que ven en micro, pero de la cuestión del pensamiento económico. ¿Por qué no discute, por qué no se mete en temas ideológicos? ¿Por qué decimos que ideológicamente hace una abstracción de la cuestión ideológica? Porque dice, no, ¿para qué vamos a discutir de distribución si la retribución a los diferentes factores surge por la productividad marginal de cada factor? Y vos tenés un óptimo, o sea, ¿cuánto recibe el trabajo y en función a lo que aporta? ¿Cuánto recibe el capitalista en función a lo que aporta? Tiene un concepto de distribución, de retribución en función a la productividad marginal de los factores. Entonces, como que se aleja de los preceptos normativos. Bien, bien, Alejandro. No sé qué más dijo por ahí de la productividad, no sé quién más hizo un comentario. ¿Quién más habló? Yo también. Vicente. Vicente, bueno, reconocí la voz. Bueno. Bien. Bueno, entonces, el marginalismo, acá dice al cabo de la revolución marginalista, tanto la estructura de la economía como su método diferían enormemente de la economía política de los clásicos. Acá el tema principal, esa, digamos, la estructura en el sentido de que la estructura no había competencia perfecta, había monopolios. Dupuy ya había planteado, ya vimos los precursores de los marginalistas que habían analizado diferentes morfologías de mercado, pero los temas que estaban en discusión eran estos, ¿no? Marx, basándose en la teoría de la distribución, dice, acá esto no va a durar. ¿Qué dejan el marginalismo? Una primacía de la micro sobre la macro, y el elemento central es el principio marginalista, que dice, cuando la continuación de una actividad añade tanto beneficios como costos al resultado final, esto se hace óptimo cuando se igualan la adición de beneficio y costo. O sea, el punto de la maximización a partir de la igualdad entre el aporte marginal, el aporte de la última unidad. Ese concepto marginalista de lo que te agrega la última unidad se aplica tanto a utilidad como a productividad de los factores productivos. Y acá la teoría del valor subjetivo dice que dado un stock de un bien, el valor de cada una de todas las unidades de dicho bien, esto acuérdense es importante, eso lo habíamos preguntado el año pasado en un multiple choice. Dado un stock de un bien, el valor de cada una de todas las unidades de dicho stock está dado por la utilidad marginal de la última unidad consumida del bien. No es que el valor de la última es diferente al valor del anterior. El valor de todo el stock está dado por el valor de la utilidad marginal. Y acá se viene a responder el dilema del agua y los diamantes. Esto desde el punto de vista de la producción de bienes y desde el punto de vista, esto desde el punto de vista de alguna forma de la demanda. Y acá desde el punto de vista de la oferta, la teoría de la distribución está basada en la productividad marginal. En términos reales, la retribución de cada factor está dada por su productividad marginal. Las retribuciones a los factores productivos están dadas vistas como costo, como precio de los factores.
Todos los factores contribuyen al producto, por lo tanto, los propietarios de todos los factores merecen ser retribuidos. No hay discusión ideológica, política. El producto total se agota en las retribuciones a los factores productivos. ¿Se acuerdan? El valor, o dicho desde el punto de vista macro 1, el PBI de un país está dado por la sumatoria de la retribución de los factores productivos. O sea, todo va a algún propietario factor productivo. No existen despojos cometidos por los propietarios, o sea, teoría de Marx, de algunos factores sobre otros, como plantean algunos argumentos basados en la teoría de valor-trabajo de Ricardo y la plusvalía de Marx, como dijimos. Aspectos políticos, más de lo que yo ya le dije, se trata de teorías socialmente neutrales, no se meten en cuestiones tanto ideológicas, pero sí acá es importante, y eso vamos a verlo después que vemos la segunda generación y cuando vemos la teoría neoclásica de Marshall, hay dos momentos, como el primer momento de los marginalistas, que todavía, sobre todo, hoy vamos a ver que uno de ellos, Walras, plantea el tema del laissez-faire y plantea, es como que hace referencia a la competencia perfecta y después las otras generaciones marginalistas hacen más realista la cuestión. Y ahí sí, cuando, en segundo momento, cuando los análisis basados en el abandono de la competencia perfecta, ahí sí se ve como necesario alguna intervención, como vamos a ver el caso de Pigot, que era un marshalliano que planteaba los impuestos pigovianos, ustedes lo habrán visto en Micro 2, o sea, como que hay dos momentos, pero por ahora quedémonos con el primer momento que es lo que estamos, que es la teoría marginal, la escuela marginalista, la revolución marginalista no se mete en temas o no aconseja la intervención del Estado porque dice cada sector va a tratar de maximizar, es racional y el funcionamiento normal de la economía genera el punto óptimo de producción. Bueno, vamos a ver cada uno de los autores. Estos son los puntos comunes. Jevons nace en el 35 y muere en el 82. En el año 71, cuando a principios de la década del 70, en realidad en el año 1871, Jevons y Merger publican sus libros y todos hablan de lo mismo, hablan del principio marginal, pero aplicado al comportamiento del consumidor, es decir, la utilidad marginal. Si es aplicado al concepto del consumidor es utilidad marginal. Si es aplicado al concepto del productor es productividad marginal. Esto surge en distintos países, aislados, porque imagínense que no estaba Google para que podamos enterarnos de qué hacían los otros. Los tres descubrieron de manera simultánea e independiente la teoría de la utilidad marginal. Esto vamos a pasar un poco rápido, se los dejo, después lo comparto para que ustedes vean cómo desde la determinación de la teoría de la utilidad marginal se deduce la curva de demanda, pero que hay una pequeña diferencia entre la función de demanda y la utilidad marginal. Voy a ir más rápido eso porque quiero centrarme más en otros temas, igual le queda. Datos biográficos de Jevons: nace en Liverpool, Inglaterra, y muere también en Hastings, Inglaterra. Nació, digamos, una familia muy culta y de buena posición económica, pero a los 13 años de nacer la familia entra en bancarrota. Fíjense, este año 1848 era un año de muchas revueltas sociales y políticas en Inglaterra. Bueno, cuando quiebra la familia, tiene que empezar a trabajar y se banca solo, digamos, se tiene que bancar solo. Estudió matemática y química y tuvo que emplearse en la Casa de la Moneda de Australia. Vivió 5 años en Australia y ahí estudió mucho economía política y estadística. Con los ahorros que logró, volvió a Inglaterra y ahí estudió lógica y economía
Trabajó, y ahí sí consiguió trabajos más relacionados, trabajó en el Owens College, y fue tutor y profesor, fue tutor también del hijo de la nobleza, de un noble, y fue profesor de lógica, moral y economía. Se casó con la hija del fundador del Manchester Guardian, que era un diario muy importante y bueno, de una posición económica muy buena. En el año 1871, no está acá, publica su libro principal, que lo hace trascender por el tema de la teoría de la utilidad marginal, y en el 76 se va de Londres, se va a Londres como profesor de economía política, ya bien específicamente en el campo de su libro. En 1880 se deja la enseñanza, pero 2 años nomás puede dedicarse a investigar y a escribir. Hay un tema por ahí de color que es importante, que ¿se acuerdan que Cantillon, habíamos dicho que durante mucho tiempo no se tuvo en cuenta? Muchos dicen que Cantillon fue tan prolífero y tan importante su pensamiento como el de Adam Smith, pero en realidad estuvo medio oculto, y fue Gibbon quien descubre los trabajos de Cantillon 100 años después de que este lo haya escrito. Y acá viene su obra principal, es Teoría de la Economía Política, en el año 1871. Fue miembro de la Royal Society y vicepresidente de la Sociedad de Estadística de Londres. Bueno, por ahí tuvo algunas críticas, como que no estaba tan cuerdo porque había asociado los ciclos económicos con el tema de las manchas de las manchas solares, pero bueno, eso ya en la etapa última de su carrera tuvo algunas críticas. Bueno, Profe, ¿sí? él también había contrarrestado la teoría de los diamantes, ¿no? Que él decía que como que el valor dependía de la utilidad. Sí. Él viene, más que contrariar, viene a resolver el dilema del agua y los diamantes. ¿Sí? O sea, viene a dar una solución donde incorpora un elemento, ahora vamos a ver un elemento central, y de alguna forma da una síntesis a por qué el agua en determinadas circunstancias puede valer mucho menos que los diamantes, y también en determinadas circunstancias, que es justamente el tema de la utilidad marginal, subjetiva y relativa. Acuérdense esto, utilidad marginal subjetiva, es decir, cada uno valora las cosas, y relativa, es decir, depende de dónde estás. Si el agua, estás en el desierto, pon un ejemplo, si estás en el desierto del Sahara y te estás muriendo de sed, un vaso de agua va a valer mucho más que un diamante. Cualquier persona va a estar dispuesta a pagar mucho más. Ahora estás en tu casa con agua de canilla, y el agua, digamos, el vaso de agua no hay escasez. Al no haber escasez, el valor no adquiere la relevancia que adquiere cuando hay escasez. Pero de sus contribuciones, primero fue el tema si bien no fue un matemático, el tema del cálculo infinitesimal. También, acuérdense que esto es importante marcar, en Inglaterra en esta época estaba muy vigente la influencia de Jeremy Bentham por el utilitarismo. Entonces él también hizo algunos desarrollos, estudió mucho el pensamiento de Bentham, hizo algunos desarrollos. Gibbon no desarrolla ni curva de oferta ni de demanda, fue más teórico. El que en realidad
desarrolla la tijera. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan quién fue el que desarrolla el gráfico de oferta y demanda como lo vemos hoy? Marshall. Marshall. Exacto. Exacto. La tijera marshalliana fue Marshall el que en realidad recién lo plantea, y por eso su libro fue uno de los libros más estudiados y más vendidos del libro de economía, porque fue quien unió la tradición clásica de Smith de los mercados, de la propiedad privada, de la división de trabajo, con la visión marginalista en la determinación del valor. Que el valor se determina por la utilidad marginal. Pepe, ¿Sí? te hago una pregunta ahí que por ahí es como medio extra del tema. ¿Qué papel tenía la Royal Society? Yo ahí busqué que es como una... como que tiene que ver como una sociedad, digamos, una sociedad de gente que está allegada a las ciencias naturales y qué sé yo, pero como que muchos de los autores que vemos, sobre todo los ingleses, estaban metidos ahí en la... O sea, siempre Sí, se está mencionando... yo lo que entiendo que después Estados Unidos copia un poco y arma también la asociación que Schumpeter fue uno de sus presidentes, la Asociación de Economistas, algo así, no me acuerdo bien cuál era la traducción, pero es como que son sociedades muy cerradas donde cuesta entrar, pero dedicadas a la ciencia, al conocimiento, a la ciencia, y donde participan exponentes destacados en diferentes disciplinas. Y entrar ahí es como que, bueno, te da, digamos, no entra cualquiera, tiene que ser aceptado por todos los miembros y realmente tuviste que hacer algo destacado para poder pertenecer. Digamos, eso los países, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, tienen mucha tradición en ese tipo de instituciones, digamos, que dan mucha jerarquía. Por lo general participan, o sea, esto fue antes de los premios Nobel, pero hoy si tuviéramos que replicar algo sería ser parte de esto sería tan importante como ser parte de grupo de científicos que recibió algún premio Nobel. Bueno, dijimos que de los 3 marginalistas estudiados, Jevons es el único que se destacó como teórico y también como investigador empírico, o sea, como investigador ya de la economía en sí. Bueno, su aporte aparece, su aporte al tema de la investigación empírica aparece en un libro que es Investigaciones sobre la moneda y las finanzas, del año 1884, y otro de la cuestión del carbón, del año 1865. Bueno, con respecto a la moneda, nosotros nos da tiempo para ver cada uno de los aportes. Acá más que nada vamos a ver lo que él planteó con el tema relacionado del análisis marginal o de la revolución marginal. También dice que había, por eso por ahí lo decían como medio científico loco, porque había hecho una máquina lógica, que es esta que está acá, como él fue profesor de lógica y ética, y esto un poco demuestra el análisis que le da a lo empírico. Se entiende como la ciencia aplicada y demostrada, no solo en el campo de la teoría, sino también en el campo de la aplicación. Y bueno, era una máquina lógica que se puede presuponer que fue una predecesora de la computadora moderna. Y esto se encuentra en el Museo de Historia de la Ciencia de Oxford. Probablemente también por esto lo incorporaron en la Royal Society. Bueno, acá viene el tema que más nos convoca, y que es el cambio y lo que termina salvando de alguna forma. Fíjense lo que fue la revolución marginalista, que hasta el día de hoy es lo que estudiamos. No hubo algo que lo superó después de en microeconomía estudiamos la teoría marginalista, en macroeconomía la teoría keynesiana, pero en micro es esto lo que estudiamos. Bueno, Jevons interpretó la utilidad en términos subjetivos y relativos. Esto es lo que le dije hoy. Subjetivo porque para cada uno un diamante, una pulsera de diamante puede ser diferente para uno que para otro. Y una pulsera de diamante puede ser diferente
en Argentina que en París y cuando tenés 20 años respecto a cuando tenés 50 años. O sea, hay subjetividad y es relativo, tiene que ver el entorno en cuanto al valor y a la utilidad que le das a las cosas. Las dos cosas son importantes en cuanto a su enfoque. Y si las diferentes porciones de un mismo producto no poseen toda la misma utilidad, ni para la, digamos, ¿por qué? Porque para diferentes personas va a poseer una utilidad diferente, pero a la vez, para la misma persona, diferentes porciones pueden brindar diferentes según el momento y el lugar donde se encuentra. Ahora parece fácil verlo porque ya lo estudiamos y demás, pero en ese momento él distinguió entre la utilidad total de un bien y la utilidad de la última porción. Recuerden que lo que decía era que, dado un determinado stock, el valor va a estar dado, el valor de cambio o de uso, en realidad el de cambio va a terminar siendo el precio, va a estar dado por la utilidad marginal, la utilidad de la última porción consumida. Él no habló en realidad de utilidad marginal, sino habló de grado final de utilidad. El término de utilidad marginal fue usado recién por Marshall, varias décadas después. Él hablaba de grado final de utilidad. El grado de utilidad es la última cantidad pequeñísima o infinitamente pequeña añadida a la cantidad total existente. Así lo nombraba, hoy lo nombramos como. Y la maximización de la utilidad del consumidor dice que dado n bienes, estas se alcanza cuando todos los bienes igualan simultáneamente los cocientes entre la utilidad marginal de cada bien y su precio. Esto es importante, que ustedes lo vieron en micro la ecuación, que es cuando el consumidor maximiza. Nosotros vemos en micro como, suponiendo que el consumidor demanda dos bienes, cuando las tasas, los cocientes entre la utilidad marginal y el precio de cada uno de estos bienes iguales, es el punto donde el consumidor maximizó su utilidad. Su utilidad se hace máxima. Por acá está todo el desarrollo, donde planteamos la utilidad de cada bien y se igualan las derivadas de estos dos bienes, y ese es el punto máximo. Acá hay un tema, el único tema político que por ahí se puede ver en Jevon, que dice, porque acuérdense que él tenía alguna influencia, recibió de Bentham en cuanto al utilitarismo, pero dice que no era absoluto. Lo que dice es, él dice que el cálculo de utilidad visto recién estaba supeditado al cálculo de la utilidad moral o cálculo del cálculo ético que estaba por arriba. Eso puede ser un principio ideológico o político, pero lo único que se puede ver así, digamos, en el análisis. La escuela marginalista en sí nos pone mucho en valor estas cuestiones. Bueno, y acá esto, también para marcar un poco lo que vamos a ver después, no distinguió entre, que sí, por ahí vamos a ver que lo hizo Menger, entre las mediciones cardinales u ordinales de la utilidad. ¿Se acuerdan de esto? O sea, la ordinal es cuando le da un orden. A mí me da más satisfacción ver una película de cine que leer un libro, que tomar un helado, por ejemplo. Eso es ordinal. Y cardinal es cuando para medir le das un número. Ordinal, un orden. Pero la forma cautelosa en que encara el tema se lo incolumna como un precursor del método ordinal. Él le termina dando un orden a la utilidad que le da un consumidor a los bienes. Si se niega al hacer comparaciones de utilidad interpersonales, o sea, entre personas, no podés hacer al darle el concepto de subjetiva y relativa, no podés comparar entre personas porque tenés que aislar demasiado, tenés que recurrir a un método demasiado aislado. Acá esto también vamos a pasar un poco rápido porque si no terminamos los tres. Les reitero, queda después material para que ustedes lo puedan ver. Desarrolló la teoría del intercambio, también, que es lo que dijimos hoy, cuando tenés dos bienes,
y hay dos agentes, el intercambio se justifica, no se da efecto suma cero, sino el intercambio se justifica en la medida en que el intercambio le da más utilidad a ambas partes. Cuando la utilidad del intercambio se hace nula, o sea, cuando la nueva unidad me deja la misma utilidad que la que me desprendo, cesa el intercambio. ¿Se entiende esto? Esto lo vieron en micro, dice. Vamos a la conclusión de este enfoque. Empieza el intercambio siempre que voy a intercambiar cuando te da más utilidad lo que recibí que lo que dejás. Pero cuando cesa el intercambio, cuando llega la condición de optimalidad, cuando las utilidades marginales de ambos bienes son iguales, cesará la oportunidad de aumentar la utilidad total mediante intercambio. Ya no hay más intercambio. Mientras que, o sea, vamos a esta parte que es lo importante, A y B continúan intercambiando una cantidad infinitesimal de trigo por carne hasta que desaparece el beneficio de ese intercambio, que es cuando las utilidades marginales de ambos bienes se igualan. Para cada agente la utilidad total baja por lo que la entrega y sube por lo que baja por lo que entrega y sube por lo que recibe. Hasta el óptimo ese intercambio es positivo, y cuando ya no sube, no hay variación neta positiva, se deja de intercambiar. Bueno, estas son un poco las condiciones de optimalidad del intercambio. La ley de indiferencia, que es justamente esto, cuando ya el intercambio, la razón entre los bienes, se iguala con la utilidad marginal que te brinda cada bien y a la vez se lo vincula con el precio que tiene cada bien. La razón de intercambio de dos productos cualquiera será inversa a la razón de las utilidades marginales de la cantidad de bienes disponibles para el consumo después de realizado el intercambio. Esto es un desarrollo un poco más amplio que lo que es necesario para la materia. Algunas observaciones de esto. Jevon creía que el principio era válido para todo tipo de mercados, desde la competencia perfecta al monopolio bilateral. Tampoco entró a discutir mucho esto, ¿sí? Por ahí lo del monopolio ya hubo desarrollos, ya era una morfología de mercado conocida y estudiada, y ya estaba mapeado científicamente, con lo cual, pero no hizo mucha disquisición de esto. En realidad, después de Jevon ya no se admite que pueda ser aplicada la misma teoría de optimalidad o de intercambio según sean diferentes morfología marginal. De la curva de demanda, que no lo hizo Jevon a partir de la curva de utilidad, problema que no fue atacado por Jevon, sino por Walras en principio, pero Marshall es quien termina dándole. Esto por ahí está bueno que lo vean y que lo tengan para cuando veamos Marshall. Hace un aporte interesante a la oferta del trabajo, que también no es tan conocida, pero sí me parece que hay que tener en cuenta. Él plantea que la gente en realidad trabaja por una cuestión, obviamente, de adquirir ingresos para subsistir, pero que el trabajo te da la sensación de dolor o desutilidad. O sea, un poco esta cuestión entre ocio y trabajo. El trabajo en realidad te da, y acá también se ve un poco la visión, el utilitarismo que sigue Jevon, en la influencia de Bentham. ¿Y qué dice? ¿Cuáles son los determinantes de la oferta de trabajo? Dice, si yo tengo en cuenta que el trabajo me da una sensación de dolor, voy a trabajar menos cantidad de la que... No voy a trabajar en exceso, voy a trabajar lo menos posible, siempre y cuando tenga, digamos, los ingresos para vivir. La oferta de trabajo deberá cesar cuando la utilidad marginal decreciente del salario, fíjense que todo análisis marginal, fuera igual a la desutilidad marginal creciente del esfuerzo. O sea, acá empiezo a ver ocio y esfuerzo o fatiga. Entonces, cuando ya la guita que recibo de salario
es baja por mi aporte marginal, por mis horas marginales de trabajo, y eso pasa a ser menor al dolor o a la fatiga que me genera trabajar, dejo de trabajar. En realidad no tuvo mucho éxito esta teoría porque en realidad parte de que la jornada laboral no está bajo control del trabajador. O sea, hoy en día quizás pueda ser más discutible, pero en ese entonces, 1870, era el empleador quien imponía todas las condiciones. Profe, Bueno, acá sí, ¿sí? ¿puedes repetir lo último que dijo? El mismo análisis marginal y de optimalidad que vimos en los bienes, él dice, un trabajador va a tratar de manejar en forma óptima su tiempo. Entonces, si parte de la idea que el trabajo genera fatiga o dolor, que únicamente trabajo por el salario para vivir. Entonces, si el salario, ¿hasta dónde va a ofrecer su fuerza de trabajo una persona? Hasta el punto donde la utilidad marginal del salario se iguala con la desutilidad marginal de trabajar o con la fatiga de trabajar. ¿Se entiende? O sea, si yo voy a en términos de hoy, si yo voy a trabajar para ganar, voy a trabajar 2 horas más, o me consigo un nuevo trabajo que me pagan 2 mangos, y con esos 2 mangos, en realidad la utilidad que le doy a los 2 mangos no me cambia la vida, me quedo donde estoy. Si las 2 horas nuevas, o sea, iba a tener en la ecuación de optimalidad, va a tener más fatiga que beneficio del salario. Si el salario es bueno, te bancas más fatiga porque ese salario te va a permitir adquirir mayores bienes para que te van a dar más felicidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Profe, Bueno, ese análisis, disculpe, ese análisis no se Sí. hace desde el punto de vista del ocio, digamos, es porque el ocio sale más caro, que tienen que trabajar más, que genera más utilidad trabajar más, digamos. Si el salario es bueno, sí. Si el salario no es bueno, no. O sea, lo que es bien Claro, lo estaba maximizador el diciendo si vos mirás un trabajo que te da 2 pesos y un trabajo que te da 4 pesos, te conviene más trabajar más en el trabajo de 4 pesos, digamos, porque el ocio y va a haber una reducción va a haber un aumento del costo del ocio, digamos, si te aumenta el salario. Podés hacer ese análisis, pero podés hacer ese análisis de comparativo de 2 tipos de trabajos, pero también acá el enfoque que daba Bond era más que nada de la cantidad de tiempo que le dedicaba al trabajo. O sea, fíjate, un poco como le interesó, por ahí yo lo tenía pensado pasarlo más rápido, pero dice, esta teoría se basa en las sensaciones de dolor. Primero dice, trabajar te genera dolor, te genera fatiga. Entonces, ¿por qué trabajar? Porque el salario te permite tener plata para adquirir bienes que te dan utilidad. Entonces, esto fue algo novedoso en esa época. Decir, recuerden que estábamos en la época victoriana, donde había como había una decisión, un análisis tan racional de que el trabajo, en realidad la gente prefería el ocio al trabajo si la paga era mala. Aparte tampoco había mucha chance. Recuerden que veníamos de la visión teocéntrica 200 años antes, pero todavía había mucha influencia en esto de que tenías que hacer lo que te tocaba hacer. Y no discutas mucho. Esto como que le da mucho poder al trabajador en teoría. Podemos ver que por qué no le dieron artículo a esta teoría o no fue tan comentada, porque en realidad el trabajador no decide todo esto. El empleador es quien decide. Decide cuál es la jornada. Vos conseguís un laburo hoy mismo pasa. Conseguí un laburo de 8 horas. ¿Quiénes sí pueden estar aplicando esto? ¿Sabe quiénes? Los programadores que trabajan freelance, home office para compañías desarrolladoras de software en Estados Unidos. Es así, pues yo trabajo 6, trabajo 8, pero en realidad si vos te empleás en Carrefour de administrativo, tenés 8 horas de laburo y listo. Y en esa época ni hablar, estamos hablando de 150, ¿cuántos años para atrás? ¿150 años? Sí, 150, 160 años para atrás. Entonces, fíjate, dice, se iba haciendo placentero, yo me imagino el trabajo como algo inicialmente fatigoso.
se iba haciendo placentero durante cierta cantidad moderada de tiempo. Entonces, laburo 8 horas, gano bien y con esto me compro cosas y puedo viajar los fines de semana, puedo irme de vacaciones. Una vez pasado el punto donde ya satisfago mis necesidades, el trabajo seguiría siendo otra vez fatigoso. Así, ¿cuándo voy a trabajar más de 6 o de 8 horas? Cuando gano muy bien. Entonces ahí entra el análisis de cuál es el óptimo de las horas de trabajo. Y ahí se aplica una vez más el principio marginal. La oferta de trabajo debería cesar cuando dejo de ofrecer trabajo. Cuando la utilidad marginal decreciente del salario, ¿sí? Cuando me pagan poco, decir, no, listo, me quedo en mi casa, prefiero el ocio a ganar 2 mangos. Ahora, me pagan $200 o $100 la hora, o $200 la hora, me voy y laburo 2 horas más por día. Por ahí viene, más que por comparar 2 laburos, sino laburo más o laburo menos. Pero acá dice, este análisis ha ejercido poca influencia sobre el pensamiento económico moderno, ya que se basa en la real hipótesis de que la duración de la jornada laboral está bajo el control del trabajador individual. Y acá sí viene el aporte de la aparición de la teoría de la utilidad, sepultó la teoría de valor-trabajo. O sea, ya nadie más sostuvo la teoría de Ricardo de valor-trabajo, o la de Smith o la de Marx. Bueno, los marxistas sí siguieron sosteniendo la teoría de valor-trabajo, porque era la condición básica para decir que había plusvalía y para justificar el análisis, pero además en un plano normativo que positivo. La teoría del valor-trabajo fue transformada por los marxistas en un instrumento de denigración de la propiedad privada. Por acá hay un tema de Locke que no me quiero extender mucho en esto. Locke había planteado que la propiedad privada, después si a alguien le interesa por ahí, la propiedad privada era justificada por la teoría de valor-trabajo, pero después se metió en un brete porque con ese criterio, cuando Marx dice hay plusvalía por parte de los capitalistas, se quedan con la plusvalía, como que ponen en jaque a la teoría de la propiedad privada. Esto desarrolla un poco acá, después lo mira. Bueno, lo central de esto es esta cuestión, la teoría de la utilidad marginal y el aporte que hace. Porque ya me queda poco tiempo. Chicos, vamos a una cosa. Yo me parece, cuento muy por arriba lo de Menger y lo de Walras, y después lo paso a los chicos que van a poner hoy. Y después lo publico hoy a la presentación y lo leen ustedes. Acá hay un importante contexto histórico. En la misma época, en Viena, húngaro, que incorporaba diversas, no estaba Austria independiente o Hungría independiente, sino tenía muchos dominios de diferentes, que hoy son diferentes naciones. Acá no había influencia utilitarista de Bentham, como sí lo tuvo Jevon, y sí estaba más cerca de Alemania, de Prusia, y Menger tuvo que lidiar con ¿se acuerdan la guerra de los métodos? Que lo explicó Cavassier, nos tuvieron mucho, pero eso den artículo a esta discusión entre Smoller y Menger por el tema de los métodos. La discusión entre el método Menger claramente era deductivista, generalista, de abstraer los pensamientos, y Smoller, como buen historicista alemán, era inductivista y planteaba el tema del método histórico. Se ve influenciado por el idealismo de Kant. El historicismo alemán en Austria no entró, como sí lo hizo en Estados Unidos, porque justamente esta escuela fue muy fuerte acá. Menger es el padre de la escuela austríaca, o digamos el padre de Milley, no, pero de Hayek sobre todo, es como que fue el primero, y ahora vamos a ver lo que ponen von Thunen y von Backward, fueron los seguidores, pero fue un líder de una escuela, fue el fundador y líder de una escuela.
Eh, y acá tenemos los datos biográficos. Nació en lo que hoy es Polonia y murió en Viena. Vivió 81 años, o sea, vivió mucho tiempo. Estudió economía. Fíjese que acá ya empezamos a ver los tipos que estudian economía, o sea, es la disciplina que damos. Estudió en Praga y en Viena. Checoslovaquia era parte también del Imperio Austrohúngaro, por eso le digo en ese entonces, con lo cual Polonia también. Trabajó como periodista económico en Viena. Luego de estudiar economía se licenció en Derecho en Croacia, Crocavia dice, pero debe ser. Y como Smith también fue instructor del hijo de un Nobel, de un Cracovia, ¿es en Polonia, ¿Hola? profe? ¿Cómo? Cracovia creo que es en Sí, Polonia. Cracovia es Polonia, sí, tenés razón, Cracovia. No es Croacia, no es la de Yugoslavia, es Polonia. Bueno, y fíjense, su libro Principio de Economía Política en el mismo año que el de Jevon. Vamos a pasar esto por largo. Fue, como dijimos acá, fundador y líder de la escuela austríaca. Hasta hoy tenés economistas, muchos que se identifican con esta escuela y sobre todo Hayek, después vamos a ver en su discusión con Keynes, tuvo mucho que ver. Yo le dejaría acá lo que hace es el análisis de la utilidad marginal, pero con este tema es muy interesante. En todo caso, lo vamos a ver en un repaso cuando terminemos de ver el capítulo donde le da utilidades en un sistema ordinal a los bienes según la cantidad de unidades consumidas y digamos, como que va más allá de lo de Jevon en el sentido de que calcula la utilidad marginal que te dejan los bienes. Ejemplificamos, por ejemplo, alimentos y tabacos. Si la necesidad vital de alimento ha sido satisfecha hasta el grado indicado por la cifra 6, el consumo de tabaco asume una importancia igual a la siguiente satisfacción de la hora menos apremiante necesidad de alimentos. O sea, se mide la necesidad de satisfacer la importancia de un grado y un orden de utilidad. Lo leen, yo le diría que en esto sigan Bru y Grant, pero es importante para entender todo lo que viene, para entender bien Marshall, para entender bien hasta Keynes, porque Keynes mismo fue, o la síntesis, que lo hace Samuelson, la síntesis neoclásica es Marshall en la micro, los marginalistas en la micro, el análisis marginal en la micro, y Keynes en la macro. Esa es la síntesis neoclásica que de alguna forma lo esboza Samuelson. Pero Keynes, si vos ves, hace un análisis de demanda también, le da importancia en la macroeconomía, pero no cuestiona los principios de funcionamiento de los mercados y de las empresas y de los consumidores que planteó la escuela neoclásica o marginalista, digamos. O sea, marginalismo primero y después la escuela neoclásica. Es como que va todo encadenado. Clásicos, marginalistas, después Marshall viene a armar la escuela neoclásica, después vemos Keynes, como todo esto vendría a ser el mainstream de la economía. Y después tenés posturas críticas, como los monetaristas, por ejemplo, que cuestionan mucho a Keynes, o los austríacos de la segunda y tercera generación cuestionan mucho también a Keynes, pero en realidad en la microeconomía como que no hubo desarrollos importantes posteriores a lo que estamos, de hecho lo que se está estudiando bueno, ahora creo que hay esposos más de la teoría del comportamiento, hay como nuevas teorías microeconómicas, pero lo fuerte que se estudia es esto. Chicos, les voy a dar paso y después en todo caso tomamos una clase extra para ver esto, si les parece, porque ya son las 1:15 y no quiero dejarlo a los chicos de exponer. Así que Enzo y Serena, si quieren ir tomando la posta,
Sí, Pepe, ahí presento. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, se sí, ve. exacto. Ok, gracias. Bueno, ahora se ve la pantalla global, digamos, no la presentación. Hace clic, ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a saltearnos el contexto y la introducción porque es más o menos lo mismo que dijo Pepe recién, involucra a los economistas de la primera y segunda generación, así que es menos importante, cualquier cosa después lo pueden ver en el Power. Bueno, en el 8 de febrero de 1845 nace en un pueblo de Irlanda Francis Edward, que bueno, ahí pueden ver todas las cosas que hizo a lo largo de su vida. Más que nada fue un economista y estadista, y basó su vida, digamos, además del estudio en la economía, en la edición de papers relacionados a un diario que se llama Economic Journal, o se llamaba. Para 1881 publica su principal y más famoso libro, digamos, que se llamó Mathematical Physics, y donde lleva a cabo diferentes contribuciones. Estas son algunas citas de Marshall y Jevons que hablan acerca de, lo elogian, digamos, y hablan del libro que publica Edgeworth. Bueno, una de las contribuciones más importantes que llevó a cabo fue la del monopolio bilateral, que lo hace tiempo después de leer el libro de Jevons, y es el primer exponente de los pensadores de la economía en introducir este concepto de curva de indiferencia. Él decía que una curva de indiferencia es aquella curva que muestra las combinaciones de dos bienes que van a representar una misma utilidad o brindar una misma utilidad para el individuo. Luego diseñó este gráfico que lo que hace es superponer las curvas de indiferencia de dos individuos o de dos personas con diferentes intereses y diferentes bienes a diferentes bienes de fuera, o sea, lo que pueden ofrecer cada uno, el dinero y el trabajo por otro lado. De esta manera, al contrastar estas curvas de los diferentes individuos, se pueden ver ahí, como pueden ver en la imagen, los puntos de tangencia que se dan entre las curvas, y uniendo estas curvas lo que Edward llamó fue la curva de contratos. Esta curva de contratos es aquella curva que une estos puntos justamente de tangencia y muestra dónde se dará el intercambio óptimo, digamos. O sea, el intercambio de estos individuos se puede dar en cualquiera de estos puntos y dependerá de las negociaciones que lleven a cabo. Bueno, después lo más importante después de esto es que Pareto toma este gráfico simplificado, digamos, para poder entender las curvas de indiferencia y introduce la caja de Edward, lo que conocemos hoy en día. Otra teoría otro análisis que lleva a cabo Edward es la teoría del duopolio, o cómo los oligopolistas fijan precios en este mercado, digamos. Esta teoría tiene un trasfondo, digamos, que lo explicó Cournot, y sería bastante tedioso, digamos, y vamos a perder tiempo. Pero a grandes rasgos lo que decía Cournot era que según ciertos supuestos y restricciones, los duopolistas en la venta de agua mineral cobrarían el mismo precio y entonces cada uno acumularía la mitad de las ventas totales. ¿Qué quiere decir esto? Que la utilidad máxima que obtiene cada duopolista, o sea, que se extrae de las curvas de reacción por cada parte, produciría un precio de equilibrio de mercado. Edward, como enfrentó esto o desmintió esto,
buscando o suponiendo que los duopolistas tienen una capacidad máxima de satisfacer, la demanda del mercado. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si suponemos un precio de 0, la cantidad demandada siempre superaría la cantidad de la oferta de mercado. De esta manera, lo que concluye Edward es que no existe un precio o una producción de equilibrio en situaciones de duopolio sin colusión. Cualquier precio y de esa manera cualquier cantidad oscila entre ciertos parámetros, digamos, que se ve a través de un gráfico que lo pueden ver en el libro, pero no lo pusimos porque es bastante largo de explicar. Bueno, como en todas las teorías surgen ciertas críticas que enfrentan a esta postura de Edward. Por otro lado, bueno, uno de los últimos análisis que hizo este pensador fue el de diferenciar el producto marginal del producto medio. Y para dejar en claro algo, Edwards suponía que la tierra era un factor fijo, o sea, un producto de oferta fija. Y el trabajo en este caso era un factor variable. De esta manera, confeccionó una tabla con diferentes columnas, en donde la primera y la segunda columna relacionaban los incrementos del recurso variable, como en este caso el trabajo, frente a las cantidades fijas de oferta. En la tercera columna mostraba o evidenciaba el cambio que sufría el producto total frente a variaciones o incrementos del trabajo del factor variable, digamos, lo que hoy conocemos como producto marginal. Y en la cuarta columna mostró o relacionaba el producto marginal, el producto total con los incrementos, o sea, lo dividía con los incrementos del factor variable de trabajo. Mostraba la razón, digamos, la división esa del producto total sobre el factor variable. Entonces, a partir de estas relaciones, se utiliza este gráfico para poder verlas de una manera más simplificada, y podemos ver que a partir de que en una primera fase, entre comillas, a partir de que el producto total crece a tasas crecientes, el producto marginal también lo hace, y lleva de la mano, por así decirlo, al producto medio, ya que cuando un número es mayor al promedio, hace que el promedio crezca. Después, en una segunda fase, podemos ver que el producto total ya comienza a crecer, pero a tasas decrecientes, lo que hace nuevamente que el producto marginal comienza a decaer, haciendo que el producto medio también disminuya. A pesar del objetivo de Edward de mostrar la diferencia entre estos dos productos, se puede ver cómo que tiene una relación de que el producto marginal lleva de la mano siempre al producto promedio, al producto medio. Bueno, 5 o 6 años después... Esto, de alguna forma, ¿qué diferencia tiene con lo que vemos en micro y en el análisis de decisión de producto? Lo de los rendimientos decrecientes. No sé si se me cortó a mí. No, a Pepe. Bueno, sigo mientras, así podemos avanzar. Perdón, sí, se cortó, Pepe, no terminé de escuchar. No, me conectó un ratito yo, por lo visto me quedé. Teoría de la producción, teoría de la empresa. Este desarrollo de producto marginal y producto medio Sí, lo de Edergus. Lo de los rendimientos marginales. Sí. Se corta un poco, pero se escucha.
Perfecto. Adelante, Enzo. Muy bien. Bueno. Bueno, en 1851 nace en Viena Friedrich von Weiser, creo que se pronuncia, perdón, y fue hijo de una relevante familia aristócrata. Como pueden ver ahí, fue estudiante o se graduó en leyes en la Universidad de Viena y forjó su pasión por la economía después de leer el libro de Menger. Creo que es importante recalcar que fue ministro de Comercio en el Imperio Austrohúngaro todavía en ese entonces, en la Primera Guerra Mundial. Bueno, von Weiser se basó o analizó el valor de intercambio. Siguiendo las ideas marginalistas, dice que no existe un valor de intercambio objetivo debido a que sus raíces están asentadas en los estimados subjetivos de los individuos, agrupados para determinar el resultado. Esto quiere decir que, o de esta manera podemos entender que el valor de intercambio depende no solo de la utilidad, sino también del poder de cambio que tenga, o el poder de adquisitivo, perdón, que tenga el individuo, a diferencia del valor de utilización. Hay un ejemplo que voy a leer, está en el libro, que dice: los brillantes y el oro tienen un precio excepcionalmente alto porque son artículos de lujo, valuados y pagados conforme al poder adquisitivo de las clases más ricas. Los productos alimenticios más abundantes y el hierro tienen un precio bajo porque son bienes comunes, cuyos precios dependen del poder adquisitivo y la evaluación de los pobres. Entonces, de esa forma podemos analizar o determinar que la producción no se ordena solo según deseos, sino también según riquezas, digamos, la riqueza que tenga el individuo. Si yo tengo la gana o el deseo de tener un Mercedes-Benz, por más que yo tenga el deseo, no es suficiente porque necesito el poder de compra, el poder de adquirir ese producto. O sea, el mercado no me lo va a llevar a mi garage porque yo decida desearlo o yo lo desee. Bueno, de esta manera entonces... O sea, está bueno, agrega el tema de no solo el deseo de la utilidad que te pueden dar, sino la posibilidad concreta de poder hacerlo. Claro, ¿no? claro. De lo que vimos de Jevon y Merger. Exactamente, claro, que el mercado necesita no solo tu deseo, sino que vos tenga el poder de adquirir el poder adquisitivo, digamos. Bueno, de esa manera, a través de este análisis o de estas conclusiones, define el concepto de valor natural. Y lo define como una suma de utilidades marginales de todos los bienes obtenidos. Vuelve a redefinir la premisa o la definición del valor de intercambio y dice que ahora el valor de intercambio es una combinación entre la utilidad marginal y el poder adquisitivo, y el valor natural solamente está conformado por la utilidad marginal, propiamente dicho. Hay una cita de su discurso, digamos, que dice que el valor de intercambio altera la simetría económica, agrandando las pequeñas cosas y reduciendo lo grande. Bueno, saliendo un poco de la ideología marginalista y como guiñándole el ojo a la historicista alemana, a la escuela historicista alemana, concluye que en la economía hay un lugar para que el gobierno intervenga limitadamente. Pero esto dependerá de la diferencia o de que estos valores o estos conceptos, el valor de intercambio y el valor natural, sean distintos significativamente, como dice ahí. Dice también él, en lo que concierne a cualquier deseo considerable, mientras que el poder de pagar es deficiente, el servicio se debe ofrecer a precios limitados. Es decir, la evaluación conforme al valor del cambio se debe reemplazar con una evaluación conforme al valor natural. Y ahí es donde
instaura el concepto de empresa pública. Ahora también hay una frase que el libro destaca sobre él, que la dice que, bueno, que los comerciantes dentro de la competencia perfecta están limitados para poner un precio o determinar un precio acorde a sus intereses. Y lo mismo se da en el monopolio, pero dice que estos son casos demasiado poco o sea, son casos insuficientes para pedir una organización socialista en la sociedad. Dice que el libre orden económica de la sociedad solo necesita estar complementado por una interferencia adecuada de parte de los gobiernos. Bueno, esto es lo que decía Pepe hoy, que hace como una distinción y se acerca un poco más a la intervención estatal, digamos, que difiere bastante de la economía clásica o de la escuela clásica. Bueno, y por último, von Wieser se preocupó o es considerado un pionero del principio del costo de oportunidad, y él decía que el costo de producción se transforma o se torna un costo psicológico subjetivo. Decía que el empresario que produce algo para un mercado renuncia a la posibilidad de producir y vender bienes alternativos. De esta manera, lo mismo, un ejemplo puede ser cuando el empresario tiene que tener en cuenta los salarios, la renta o los intereses, tiene la posibilidad también de conseguir esto en otro empleo, digamos, o empleándolos de otra manera. Entonces, dice que es como que sugiere un valor, como que tiene los bienes tienen un valor por el valor que tienen realmente los bienes alternativos a lo que se renuncia. Pero la pregunta o el inconveniente de esta postulación está en que quién determina o qué determina el valor de esos bienes alternativos. ¿Seguís? Bueno, yo voy a hablar sobre... Una cosa ahí. Hoy en día, ¿qué determinaría el valor de los bienes alternativos? Un poco, digamos, un poco como concepto de costo de oportunidad que se usa tanto hoy en cualquier teoría, lo usó también Keynes y demás. La tasa de interés. Y en realidad la tasa juega muchas veces hace de costo-oportunidad de las inversiones, lo que es inversiones, pero lo que es bienes, en un bien el valor de un bien alternativo está dada también por la utilidad de ese bien. Si lo ¿Puede que está ser qué viendo tan sustituto puede ser? Exacto, exactamente, dependiendo de qué tan sustituto puede ser. Bueno, bien, Enzo, muy bien, muy buena presentación. Bueno, ¿Quién ahí sigue? sí, Serena. Sí, lo sigo. Listo. Bueno, ahí está. Bueno, yo voy a hablar sobre John Space Clark. Bueno, nació en 1847, falleció en 1938. Nació en Rhode Island. Estudió en Amherst y en Alemania. Bueno, fue profesor en Calderon, Smith, Amherst, Johns Hopkins y Columbia, y alrededor de 1880 parecía que Clark había desarrollado en forma independiente el concepto de utilidad marginal y su influencia sobre el valor de intercambio. Y en apariencia se creía que no había leído a Jevons. También inventó el término de productividad marginal y también presentó hasta la época el análisis más claro y mejor de la teoría de la distribución de la productividad marginal. Bueno, en el párrafo inicial del prefacio de su libro más importante, que fue The Distribution of Wealth, Clark resumió el análisis de la distribución y sus conclusiones. Él decía que su propósito era mostrar que la distribución del ingreso y de la sociedad está controlada por una ley natural
y que si esa ley, si trabaja sin fricciones, le daría a cada agente de producción la cantidad de riqueza que este agente genera, que este agente crea. Decía que si las negociaciones eran realizadas con libertad entre hombres individuales, los índices de pagos que resultarían de estas operaciones resultarían igual a aquella parte del producto que atribuye el trabajo mismo, y lo mismo para el capital si surgía mediante operaciones, mediante negociaciones libres, resultaría igual al producto fraccional al que atribuye por separado el capital. La teoría de la distribución de Clark se basó en los rendimientos marginales decrecientes, la cual la presentó en 1888. Esta ley se aplicó al principio de la agricultura, pero Clark la generalizó para todos los factores de producción. Él decía que los rendimientos decrecientes ocurren porque a la larga el factor fijo se utiliza en exceso en relación con el factor variable, es decir, que llega a un punto que el factor variable es tan abundante en relación con el factor fijo que las unidades adicionales del factor variable contribuyen mucho a la producción, es decir, llegar a un punto que si se aumentan mucho los trabajadores y no el capital, los trabajadores tendrán que hacer filas en las máquinas para poder utilizarlas. Bueno, Clark definió la ley de los rendimientos decrecientes, como dice ahí, que decía que la última herramienta le añade menos eficiencia de un hombre que las herramientas anteriores. Si una fuerza de trabajo fija va a utilizar el capital en una cantidad creciente, está sujeto a una productividad disminuida. La productividad disminuida del trabajo, cuando se utiliza en relación con una cantidad fija de capital, es un fenómeno universal. La acción de la ley general se convierte en base de la teoría de esta distribución. Bueno, la teoría de la distribución de la productividad marginal la representó mediante este gráfico, que está bajo competencia pura. Bueno, este gráfico nos muestra, en el primer gráfico, que la línea, que el capital se mantiene constante y que podemos observar en la línea BC la productividad marginal del trabajo. Si el primer trabajador añade la producción de AB debido a los rendimientos decrecientes, la productividad marginal del siguiente trabajador va a ser menor que la del anterior. Si todos los trabajadores están empleados, el último trabajador va a añadir, ahí se puede observar en el gráfico de la parte de CD, en la cual va a determinar los salarios, los salarios para todos los trabajadores. Bueno, entonces la curva ABC nos muestra la curva de demanda de trabajo, y el salario de equilibrio ocurre cuando la productividad marginal del factor variable es igual al costo de ganancias del factor variable. Bueno, Clark señaló que los salarios totales está determinado por el rectángulo que se encuentra abajo del gráfico, es decir, AECD, y que el excedente, que está determinado por el triángulo de arriba, se acumula para el capital como los intereses. Bueno, en el segundo gráfico podemos observar lo mismo, pero para el capital, en donde mantiene constante el trabajo y variable el capital. La línea B'C' nos representa la demanda de capital, y en equilibrio cada unidad obtenida es la recompensa de la productividad marginal del capital. Bueno, ahí cambiado.
Bueno, Clark respecto a la utilidad nos decía que no tiene ningún lugar en estas condiciones tan estáticas porque los análisis de Clark fueron más estáticos que dinámicos. Decía que en una economía en donde no hay utilidades, los bienes se venden al costo de producción y que la persona de negocios recibe por cualquier trabajo que desempeña, recibe salarios por cualquier trabajo que desempeña e intereses por cualquier capital que éste proporcione. Es posible, decía Clark, que las utilidades existan en forma temporal a medida que la economía se mueve hacia el equilibrio. Entonces, decía que las utilidades son un residual. Bueno, esto podemos observarlo en el gráfico también, ya que si los salarios y el interés no se agotan, no agotan la producción total, el ingreso residual es una utilidad pura para el empresario. Vuelvo al gráfico. Si en el primer gráfico, el empresario debe pagar a los trabajadores el rectángulo AECD, y si esto no es al menos igual que BCE' del segundo gráfico, el triángulo de salarios, va a haber un residuo, una utilidad económica para el empresario. Pero decía que esto ocurriría que las empresas entrarían a la industria impulsando hacia abajo el precio, lo que eliminaría la utilidad económica. Bueno, decía que la competencia elimina la utilidad económica haciendo que estas dos áreas sean iguales. También debemos resaltar que aun cuando la teoría de salario de Clark era muy superior a las proporcionadas anteriormente, requería que Marshall la mejorara de forma notable, ya que la teoría de la productividad marginal de Clark se interesa en la demanda de factores y de producción y dice muy poco respecto a la oferta de estos. No cambios. Bueno, Clark reconocía que su teoría de la distribución es estática y más adecuada para ser un instrumento puramente analítico. No desarrolló ninguna teoría dinámica completa, sino que él se basó más en el método de estática comparativa, que es lo que conocemos ahora. Clark se mostraba muy optimista con el resultado de la dinámica económica. Decía que hay 5 tendencias que están ayudando a promover el progreso industrial. Una era el incremento de la población, el capital se está acumulando, los procesos técnicos de la industria están mejorando, los modos de organización del capital y del trabajo se vuelven cada vez más eficientes y los deseos humanos se multiplican y también se refinan. Él decía que la producción se estaba incrementando con una menor rapidez que el capital, y por consiguiente la mayor parte de los beneficios del proceso de acumulación se acumulan para las clases que ganan un salario. Clark también estaba a favor de que el gobierno regulara los monopolios, ya que decía que estos monopolios frenaban el proceso en la producción y hace que los precios no sean muy elevados y anormales. Bueno, y Eugene von Bauer nació... Eugenio nomás para los amigos. Bueno. Bueno, Eugenio nació en 1851, falleció en 1914. Fue el tercer miembro del triunvirato austríaco junto con Menger y von Windsor, que bueno, fue el que ¿no? Sí, estaba casado con la hermana de él. Sí. Bueno, fue profesor de economía política,
presentó sus servicios en el gobierno austriaco como ministro de Finanzas, y entre sus contribuciones al análisis económico, la que más resaltó fue su análisis del elemento tiempo como un elemento significativo en el curso normal de los asuntos económicos que influyen todos los valores, precios e ingresos. Bueno, la incorporación del interés en el análisis económico de Eugenio se la puede ver claramente en su famosa teoría del interés agio o bonificación. Él decía que el interés se origina por 3 razones, que era por la orientación presente, ya que los bienes se aprecian más altamente en el presente que en el futuro. Decía que las personas subestiman sistemáticamente los deseos futuros y los bienes que deberían satisfacerlos. Otra razón es la expectativa de una creciente riqueza que se deriva de la idea de que el hombre está preparado para solicitar préstamos y pagar intereses para el curso presente más que para el futuro, porque espera tener una riqueza en el futuro. Bueno, las dos primeras razones son del lado del consumo y son subjetivas, y la tercera razón es la producción indirecta, y decía que el proceso de producción se alarga o se vuelve más indirecto cuando se produce una cantidad cada vez mayor de bienes de capital y se utilizan para fabricar para fabricar los productos finales. Es decir, él decía que los hombres tienden a sobreestimar los recursos futuros, las necesidades futuras, y a pensar que los bienes presentes darán otros bienes de mayor valor en el futuro, y como resultado de esto, los hombres tenderán a dar mayor valor a los bienes presentes que a los futuros, y por lo tanto, para inducirlos a cambiar los bienes presentes por bienes futuros, habrá que pagar un agio o una prima, a lo cual él denominó como interés. De este modo, el interés aparece como una compensación por la diversa forma de valorar los bienes presentes y los bienes futuros. En resumen, Eugenio decía que el interés lo puede pagar el empresario debido a que mientras más directo sea el proceso de producción, más productivo y eficiente se vuelve. El interés se debe pagar debido a que las personas prefieren el consumo presente a un consumo futuro. Eugenio convenía con los otros 2 líderes de la escuela marginalista austríaca, en que la utilidad total de los bienes es la utilidad marginal multiplicada por el número de unidades, en que el valor de los medios de producción depende del valor de los bienes finales producidos, y que a su vez obedece a la utilidad marginal de los bienes producidos. También aceptaba el análisis de Say que la economía tiende al pleno empleo total. Bueno, él decía que si todos los miembros de una sociedad ahorraran simultáneamente una cuarta parte de los ingresos, la producción seguiría inalterada, ya que esta reducción del consumo no va a implicar una reducción de la producción, sino más bien que por la ley de oferta y de demanda, una reducción en ciertos ramos. Es decir, decía que no va a haber una producción más pequeña en bienes en general, ya que esta disminución de la producción de bienes de consumo, de bienes listos para el consumo inmediato, se iba a ver compensada por una creciente producción de bienes inmediatos o de capital. Eugenio después citó a su crítico, quien decía que la producción de bienes de capital se origina por la demanda de bienes para el consumidor,
y que está solamente guiada por ella. Entonces, si la demanda de bienes del consumidor se reduce, en demanda hay una producción mayor que antes. Bueno, él le respondió diciendo que las personas no está dispuesta a entregar sus ahorros sin recibir nada a cambio, sino que se requiere que se les devuelva en algún momento futuro, y de hecho por lo común con los intereses, ya sea para ella o para sus herederos, y que el motivo principal por el que las personas ahorran es precisamente para promover, para prever para su propio futuro o para el futuro de sus herederos. Es decir, que los que reducen su demanda de bienes de consumo en el presente simplemente están incrementando proporcionalmente su demanda de bienes de consumo futuro. Bueno, muy bien. ¿Vieron? O sea, se dan cuenta como todos estos temas ya nos parecen muy familiar y son temas que los tenemos ya incorporados como parte de nuestro análisis. Esto nos va a pasar con todos los marginalistas en general, y sobre todo cuando veamos Marshall va a parecer que estamos cursando una clase de micro 1 o los temas que vemos en realidad no nos van a aportar cosas novedosas porque son temas que hoy se siguen dando, quizás con algunos aportes, con algunos desarrollos de economistas que siguen esta tradición y que fueron, pero de hecho ya no hay cambios en lo que se ve en los programas de estudio de la mayoría de las facultades. Sí, Marshall viene a sintetizar un poco todo esto. Acá lo importante, chicos, es que logren distinguir hasta acá los aportes de la primera generación y de la segunda. Después vamos a ver la última parte de los austríacos, donde vemos a Hayek, que un poco también íbamos a recordar y a repasar todos estos aportes de Van Thunen, de von Mises, y bueno, y siempre Karl Menger como principal pensador. ¿Quieren agregar algo más, Enzo, Serena? ¿Algún cierre, alguna síntesis? No, Pepe, no sé, Serena, yo no. No, yo tampoco. Bueno, vamos a hacer así, ahí vamos a subir a la aula virtual la presentación. Pasaron, Enzo, la presentación a Carla para que la suba también. Bueno, la paso al grupo de WhatsApp. Claro, pasar al grupo de alumnos. Bueno. Traten de mirar un poco y la próxima, ¿cómo seguimos, Carla, la clase próxima? El jueves con Marshall. Y ahí tenemos expositores. Sí, tenemos expositores. Sí, tenemos Pablo Palmeiro y yo. Bien, muy bien. Bueno, lo que le queda ahora es, Carla, ¿ya habrá pasado la nota, Carla? Ya les pasé a los que presentaron en el aula, así que los que recibieron compartan con el resto de los integrantes del grupo. Ah, bien. O sea, va a estar cargada al que subió, pero en realidad esa nota es para todos. Todas las notas son generales para los grupos. No hay un esquema digamos, no hubo respuestas diferentes, excepto uno por ahí, un grupo que puso fulano piensa tal cosa. En general las notas fueron las mismas para todos. Podría haber existido la situación donde claramente existiera un párrafo de uno de los integrantes del grupo diferente, y ahí sí tendríamos clasificaciones diferentes. ¿Qué dicen los chicos ahí en el chat? Me emocioné. ¿Quién se emocionó? Alejandro Gómez, Alejandro Enrique, ¿qué te emocionaste? ¿La nota o te emocionaste por la exposición? Por la exposición de los chicos. Ah, muy bien. Bueno. Muy bien.
Ah, a vos seguís después, así que va a tener bueno, esto te sirve, habrás estado muy atento a esta presentación, porque te va a servir para la otra. Y vamos a ver si la primero quizás Walras. Walras sobre todo, que por ahí tiene un poco más complejo el modelo del equilibrio general de Walras, por ahí cuesta entenderlo. La caja de Ederworth sirve para entender el equilibrio general de Walras. Así que hoy, por eso va a venir bien también que repasen la filmina y que lean. Yo diría, ustedes chicos prepararon de Bruegel y qué más, Ekelum. Y ahí al final, en la última filmina. Yo busqué en varios, pero encontré en el blog Mark Blog, digamos. Ah, está bien. O sea, no, había más de la primera generación, no tanto como es dirigido a lo que dimos nosotros, pero había de curva de indiferencia y esas cosas, ¿no? Bien, está bien, está bien. Sí, estuvo bueno eso de la caja de Ederworth porque sirve para entender porque por ahí es como que mucha abstracción, el equilibrio general de consumidores, desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista del mercado. O sea, como que el equilibrio general de Walras te exige hacer una abstracción muy grande y sirve todos estos aspectos de equilibrios parciales para entenderlo. Así que yo le diría que si tienen preguntas, anótenlas y la clase próxima o la otra vamos a contestar las dudas que surjan. Véanlo de sus notas y nos pasan los comentarios, y si no hay comentarios, bueno, mañana estamos subiendo las actas. Nos vemos chicos, buena